Jurídica de Santiago, poder imprimirla, ¿no? Y llevarla al papel. Esto se fue resolviendo al calor del tiempo y bueno, hoy día podemos contar ya en papel con el cuarto volumen, así que agradecido especialmente de quienes dan vida a la revista latinoamericana para la integración jurídica, que son sus autores, ¿no? Nosotros, más que todos, somos un vehículo, somos los que pueden articular algunas cosas para que esto sea posible, pero insisto, el agradecimiento por parte del equipo editorial es hacia los autores que hacen posible, como digo, cada uno de los volúmenes que vamos incorporando. Orgulloso, como digo, de este cuarto volumen, no puedo dejar de mencionar que esta revista en su volumen 4 contiene 10 artículos pertenecientes a 11 autores que vienen de diferentes latitudes. Ya anunciaba Ricardo que tenemos una autora que tuvo, no sé cómo expresarlo, pero la gentileza, ¿no?, de compartir su saber y mandarlo desde China, imagínense. No es fácil, ¿no? Por lo que tuvo que hacer para poder traducir ese texto y llevarlo al español. Entonces, un esfuerzo sumamente grande y nos mantiene muy honrados, ¿no?, con el equipo editorial de poder contar con un título chino. Así las cosas, tenemos artículos de Brasil, tenemos artículos de Chile, Colombia y Ecuador que se suman en esta cuarta edición. Los artículos con que cuenta la revista en su volumen 4 son los siguientes: análisis jurídico de la ley orgánica de apoyo humanitario promulgada por la pandemia para mitigar la crisis sanitaria, económica y social en Ecuador, de la colega Solimar Herrera Garcés y la colega Diana Briones Puga. Problemas comunes, un diagnóstico necesario de mínimos compartidos, desde los homicidios violentos hacia una política pública de control de armas integrada en el sur global, por parte de nuestro queridísimo también y maestro de ceremonias, ¿no?, ya a estas alturas, Patricio Rosas Ortiz. Influencia internacional en la contratación estatal, un llamado a la reflexión desde Argentina y Colombia, por José Miguel Amado Balaguer. Interpretación de la política de drogas de Bolivia después del siglo 70, ¿sí? El siglo XX, política de gobernanza moderada para reemplazar el desarrollo y el apoyo al sistema de plantación. Nguyen Xuan, mis disculpas si no lo pronuncié, pero ella es la autora china, ¿no? Nguyen Xuan. La constitución incómoda, crítica a una reforma constitucional a la medida del poder de turno y la reelección presidencial indefinida en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos, por Jeremías Alfonso Valenzuela Valdés. Reflexiones sobre los fundamentos para la aplicación de la sanción penal, de nuestra querida colega Stephanie Caroline Pérez, ¿no?, que ya se repite en otros volúmenes también y nos ha vuelto a compartir sus saberes en este cuarto volumen. Agua, sociedad y derecho, realidad del sistema acuífero guaraní, intereses políticos, económicos y jurídicos vinculados a su control y soberanía, por Yolurdimar José dos Santos. El interés superior del niño en los procedimientos concursales, por Melanie Férez Gelebut. Vayan mis disculpas si no pronuncié bien su apellido. Inteligencia artificial y derecho, por María Carolina Zacoto. Y breves consideraciones acerca de las relaciones económicas entre el Mercosur y la Unión Europea, por Rodrigo Andrade Silva. 10 artículos que comprenden a 11 autores, un artículo en conjunto, que, como digo, nos honran y nos enorgullece, puesto que los artículos, ¿no es cierto?, y los autores, ¿no?, que escriben estos artículos son quienes alimentan y posibilitan eh, la publicación de la revista latinoamericana para la integración jurídica. Por mi parte, solamente agradecimientos. Quedamos en deuda. Ya Verónica anunciaba que aparece la quinta convocatoria, ¿no, Vero? ¿Para Vero? Sí, está. Ahí me desmuteé. Sí, Llegué, sí, ya lanzamos la quinta hasta la convocatoria. quinta. Bueno, es lo que hay, chiquis, es la tecnología mía que solo dedos, es lo que hay. Sí, vamos con la quinta convocatoria, número especial, se los digo, ya acordamos, vamos justamente a hacer 50 años del golpe en Chile, 40 de democracia. Vamos a hacer un número especial justamente sobre este tema, pero con
aprovechando lo que todos estamos acá compartiendo y trabajando en modo integración. Es lo único que vamos a insistir bastante, pero ya estaría. O sea que lo que necesitamos después es que se ponga media pila para las pautas. Vamos a reformular un par de cositas programáticas, pero eso después le mandamos todo por mail, así no, así sigue todo, porque estamos recontra cortos con el tiempo. Así que con eso está. Creo que está bien, Floro, ¿no? Sí, ya estamos, como digo, solamente agradecer a todos los autores, a los que publicaron, profesor Rabinovich, entiéndase que tienen su edición gratuita, ¿no? Ese era el compromiso y ahí va a estar para los que la puedan poder Sí, retirar eso es ahora. re importante. Sí, 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 En realidad la gente escribió por eso. Escribieron para tener libros gratis. es una joya de colección. Gracias, gente, felicitaciones. Bueno, ahora entonces vamos a pasar a la mesa siguiente, primera mesa de la tarde. Voy a pedir, por favor, a Marco Tulio Ferreira dos Santos, directamente importado de la paradisíaca isla de Malta. Realmente hay que tener un privilegio para vivir en Malta, la verdad. Eso es realmente... todo el que quiera hacerse amigo de Marco Tulio para tener una invitación a Malta, aproveche esta oportunidad. Venga, siéntese acá. Y por otra parte, Estefanía Cuello, que estará de manera remota. Lo que estoy notando acá es que este panel tendría que ir de 14:30 a 15:30, pero tiene 1, 2, 3, 4 y 5 personas. O sea que 15 minutos no hay cómo entrar 5 personas con 15 minutos en 1 hora. De manera que voy a proponerle a la coordinadora y al coordinador que en este panel bajemos a 12 minutos, porque si no, no hay Cristo ni apóstoles que nos permitan cerrar en ese tiempo. Así que Ricardo, si te parece bien, 10 minutos porque estamos en 14:40. vamos 10 minutos. Sí, yo pensé, disculpa, yo Pero, pensé en 10 minutos y llegado el caso, corremos un poco la pausa, porque después, Vale, o sea, tenemos para una hacer justo. pausita y tal vez escuchamos de ahí. vale. No puedo correr mucho la pausa por el tema de que la No, pausa... pero 5 sí. Sí, 5 sí, no más porque tengo los sandwichitos ahí al aire libre. Eh, Bueno, que espere los y sanguchitos. No, hay 5, calculé 10 y cualquier 5 momento máximo, como para que hagan 11, eso. 12 minutos cada Muy uno. bien, señores coordinadores, largamos. Sí, es este. Vale. Lo invitamos ahora sí a Carlos a pasar para integrar la mesa y la voy a invitar también a la profesora Andrea Gastrón para que también nos acompañe, porque si no vamos a quedar, y la vamos a invitar a la profesora Elizabeth Silva para que nos acompañe también. Gracias. Para que nos acompañe también. Eh, por favor, no compartan pantalla antes de que les corresponda, de que les llegue el turno. Hagan la gentileza. Muy bien, entonces, adelante. Comienzas tú y Estefanía. Adelante. Vale, muy buenas tardes. Arranquemos entonces con la mesa número 3, enfocando en las ciencias jurídicas y derechos humanos. La primera autora de esta mesa es Erika Arken, una colombiana, que nos hablará de los criterios para la aplicación judicial del derecho a la salud de migrantes en condición irregular en Colombia. Erika, la palabra es suya. Usted tiene 10 minutos, ¿sí? Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Voy entonces a compartir la presentación. Adelante. Bueno, es un gusto para mí poder estar en este espacio. Como muy bien lo indica por aquí Marco, el tema que quiero, la contribución que quiero hacer en este día tiene que ver con estos criterios.
para la aplicación judicial del derecho a la salud de migrantes en condición irregular en Colombia. Digamos que este aporte nace teniendo en cuenta la novedad que nosotros tuvimos, o bueno, la situación que empezó a intensificarse en el año 2015 a raíz de la situación de la crisis migratoria y refugiados venezolanos. Durante esa época, nosotros en Colombia fuimos el país que mayor número de personas nacionales venezolanas recibió. Hay una estimación de aproximadamente 2.48 millones para mayo del 2023. Con motivo, digamos, de esta situación fáctica, pues nosotros nos volcamos a iniciar una investigación relacionada precisamente con el tema de migrantes, unas vidas suspendidas, unos derechos fundamentales de esta población que vienen a Colombia. Específicamente para este caso, ¿cuál fue la propuesta? Pues identificar cuáles son esos criterios o el criterio empleado por la Corte Constitucional para proteger un derecho, en este caso un derecho positivo a la salud de migrantes en condición irregular. Para esto o para resolver este problema de investigación se plantearon dos objetivos específicos. El primero, pues empezar a pues dar un contexto conceptual de lo que significa un criterio, ¿no? ¿Qué son o cuáles son esos criterios para la aplicación judicial de derechos sociales? Desde el punto de vista doctrinario encontramos tres criterios. En este caso estamos haciendo referencia al mínimo esencial, la razonabilidad y el principio de proporcionalidad. Luego, con esta precisión conceptual, ahora sí distingamos cuál es el criterio empleado por la Corte Constitucional para la protección de este derecho social a la salud. Para eso se hizo el uso de una técnica que se llama la línea jurisprudencial, es un análisis dinámico del precedente que es propuesta por un autor colombiano, Diego Eduardo López Medina. Bueno, voy a hacer como digamos, un recorrido muy general acerca de lo que es un criterio. ¿Qué es un criterio? Y cuáles son las características esenciales de cada uno de estos criterios. Criterio, de acuerdo con Bernal, es ese conjunto de directivas que orientan a los jueces para evaluar si una acción o una omisión vulnera un derecho social. Para el tema de derechos sociales se han aplicado estos tres criterios: mínimo esencial, razonabilidad y proporcionalidad. Frente al tema del mínimo esencial, el sudafricano David Vilches, él hace una explicación con relación a que se trata de un contenido básico de cada derecho social que debe ser garantizado para asegurar unos niveles mínimos de dignidad humana y así asegurar la supervivencia. Por debajo de este umbral, el Estado estaría violando sus obligaciones con relación a este derecho. Para definir el contenido mínimo esencial, este se determina de acuerdo al caso, dependiendo del contexto, las necesidades concretas. ¿Qué evaluación entraría a hacer aquí un juez? En este caso, el control judicial lo que va a exigir es el cumplimiento de ese mínimo esencial cuando no se satisfaga. Tengo por aquí entonces también lo que es el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Los pongo de esta manera porque en algunas ocasiones se trata estas dos nociones como sinónimos, aunque pues para este caso yo hago esta diferencia porque se presentó una situación con derechos sociales en Sudáfrica en donde se aplicó solamente la razonabilidad y no la proporcionalidad en estricto sensu, o en, digamos, el principio de proporcionalidad completo, ¿no? Entonces, en el caso de Sudáfrica, la Corte Constitucional Sudafricana, en una situación relacionada con vivienda, hace un análisis solamente de idoneidad. Mientras que cuando hablamos de proporcionalidad en derechos sociales, por aquí traigo a colación al profesor Federico de Facio, que tiene un texto bien interesante, especialmente con la aplicación de la proporcionalidad en tema de derechos sociales por omisión, pues es un poco más amplio la evaluación cuando se usa este principio de proporcionalidad, pues porque no se queda solamente estudiando la idoneidad,
sino la necesidad y la proporcionalidad en estricto sensu. La razonabilidad es solamente buscar o analizar que la medida esté adecuada para alcanzar un fin constitucional válido. Acá, pues obviamente la proporcionalidad implica un test mucho más estricto, con todos sus subprincipios. Y pues acá también la proporcionalidad puede incluso complementar o dentro del análisis, pues hacer un poco más amplio, ¿no? Que la misma razonabilidad, que pues es un poco más deferente hacia las decisiones de los legisladores o del legislador en el caso de Colombia. Voy a irme a cómo empezamos a identificar cuál de estos tres criterios fue el usado por la Corte Constitucional Colombiana. Esto lo que ustedes ven aquí es pues la manera como uno empieza a identificar a partir de una sentencia arquimédica que sería la última que sobre estos hechos o estas situaciones relacionadas con salud de migrantes irregulares emitió la Corte Constitucional. Valga la pena aclarar que en Colombia la Corte Constitucional emite tres tipos de sentencias. La primera tiene que ver con el estudio de si una norma es conforme con la Constitución. Esas son las famosas sentencias C o de constitucionalidad, las sentencias SU, que son las sentencias unificadoras, ¿cierto? Y las sentencias T, que es en atención a la revisión de fallos de tutela. Las tutelas en Colombia hacen referencia a ese mecanismo o a la garantía que tenemos todas las personas, tanto nacionales como extranjeras, para exigir el respeto por derechos fundamentales, para que se nos garantice los derechos no sean vulnerados o amenazados. Bueno, aquí yo traje una sentencia que para el momento en que hicimos esta investigación era la más reciente, que era del 2022, y de ahí se sacó un nicho citacional, que sería este primer nivel. Y de ese primer nivel pues, se extrajo pues como todas las citas jurisprudenciales y se termina identificando 7 sentencias, 7 sentencias que nos va pues como ayudar a encontrar o analizar de alguna manera cuáles son esos criterios o el criterio que ha usado la Corte Constitucional en aras de garantizar el derecho a la salud de migrantes en situación o en condición irregular. Aquí entonces tengo 5 sentencias desde el 2007 hasta el 2018 son las sentencias que más se reiteran dentro de todo ese nicho citacional. Me gustaría, miren que yo lo tengo aquí por colores, los primeros están en color negro y los últimos están en color como Estimada, morado, perdón, ¿cierto? solo le quedan 2 minutos, ¿Sí? ¿sí? Listo. En esto se puede identificar que hay un cambio. Al principio, la Corte Constitucional usa el criterio del mínimo esencial, solamente se queda hablando de esos criterios que sirven para la supervivencia del ser humano. Ya a partir del 2017, ese concepto se amplía y no es solamente para atender situaciones mínimas de subsistencia, sino también le permite a todos, nacionales como extranjeros, acudir a servicios médicos no solamente por temas de urgencias básicos o para una situación de vida o muerte, sino incluso después de atender la urgencia, seguir dándole su tratamiento. Aquí tengo bueno, aquí está como la tendencia, y es especialmente esa atención integral es para niños, niñas y adolescentes y para personas que tienen enfermedades catastróficas. Estas serían como las 3 conclusiones frente a este estudio, que desde el punto de vista general se usa el mínimo esencial, pero cuando se trata ya de enfermedades catastróficas o de niños, niñas y adolescentes, esta atención no solamente se queda con un mínimo esencial, sino que ya se empieza a usar un término de razonabilidad en donde se amplía la protección para otro tipo de servicios médicos. Ya pues con esto daría pues, mi conclusión. Les agradezco muchísimo por el tiempo y el espacio para poder presentar este aporte. Muchísimas gracias, Erika, gracias por cumplir en tiempo. Ahora vamos a pasar a la próxima ponencia. Le vamos a pedir a Beatriz Capizzi de Argentina
que tome la palabra con su ponencia sobre si es posible proyectar la noción de derechos humanos a las personas jurídicas, sociedades comerciales también podría ser. Muchas gracias, Sí, Beatriz. exactamente. Bueno, sigamos el protocolo rápidamente, pero realmente, sinceramente, también agradezco en primer lugar a los doctores Rabinovich, Verónica Lescano, Pablo Grez, por la organización de este evento y en general a todos los que lo hacen posible. Y bueno, tal como lo dijo Estefanía en la introducción, cuando se plantea el eje temático de, digamos, de esta jornada, derechos humanos, se me plantea la inquietud de cómo relacionarles o cómo llevarlo a la práctica por la formación y orientación, digamos, societaria y comercial en general, cuando sabemos todos que los derechos humanos son precisamente derechos íncitos de la persona humana. Sin embargo, esta reflexión sirvió de disparador justamente al título de mi ponencia. ¿Es posible proyectar la noción de derechos humanos a las personas jurídicas, a las sociedades comerciales? Y así surgió el tratamiento del tema que voy a compartir con ustedes, circunscribiéndolo al abordaje de la noción de derechos humanos, concebidos obviamente como derechos fundamentales de la persona humana, y si es posible su proyección a las sociedades justamente en carácter de personas jurídicas. Por lo tanto, el planteo que voy a formular lo es claramente desde una visión totalmente disruptiva del tema propuesto y surge porque adentrándome en el estudio justamente de los sujetos de derecho, se observa que la noción de derechos humanos puede efectivamente ser relacionada al derecho societario en particular, abarcando de alguna manera transversalmente ¿sí? Distintos aspectos que lo involucran estrechamente a los derechos fundamentales de los seres humanos. Es sabido que en el mundo legal contemporáneo no solo las personas físicas tienen derechos reconocidos por su, digamos, condición de tales. Las personas jurídicas también poseen un estatus legal que implica el reconocimiento de ciertos derechos. Sobre este particular, la filosofía jurídica de Roland Dutkin se basa en derechos individuales, refiriéndose justamente de manera especial a derechos a la igualdad, a la consideración y al respeto. Consideró además que la equidad y la justicia deben ser principios fundamentales en la interpretación de los derechos. Si correlacionamos estos conceptos con las personas jurídicas, se plantea justamente el desafío de garantizar que los derechos de ambos sujetos coexistan en armonía. Si se analiza el derecho comparado, la extensión y la naturaleza de los derechos de las personas jurídicas, se observa que pueden variar significativamente según el sistema legal y la jurisdicción específica. Sin perjuicio de señalar que obviamente la cuestión de otorgar derechos fundamentales a estos entes podría ser motivo de debate desde el punto de vista no solo jurídico, sino ético. Ahora bien, refiriéndonos en concreto a los derechos fundamentales de las sociedades, podríamos citar ejemplos concretos donde se perciben puntos en contacto con la persona humana. Ejemplo de ello, derecho a la propiedad. Sabemos todos que las personas jurídicas deben poseer un capital destinado para la consecución de su objeto social y en consecuencia se le reconoce derecho a poseer activos no solamente de bienes materiales, sino inmateriales, lo que claramente llamamos activos tangibles e intangibles. Otro derecho fundamental que lo hemos reflejado tanto en la persona jurídica como en la persona humana es el derecho de defensa y el acceso a la justicia. Las personas jurídicas, al igual como dije, que la persona humana, tienen expresamente reconocido el derecho de defensa en procesos judiciales, lo cual lleva implícita la atribución de legitimación activa y pasiva para ambos sujetos. Lo expuesto demuestra prima facie que la persona jurídica le asisten derechos involucrados en aspectos legales, sociales, económicos y valores que encuentran amparo legal para la protección y garantía de los mismos.
Sin embargo, podríamos referirnos a otras órbitas de actuación que convergen de manera directa con los principios elementales sobre los que de derechos humanos sustentan a la persona justamente humana. Se trata en consecuencia de perspectivas de análisis diferentes, todas ellas con implicancia directa en lo que a derechos humanos se refiere. En este orden de ideas, podríamos hacer referencia a la actuación de la persona jurídica en procura de salvaguardar los derechos de la persona humana. En este sentido, y entre los tantos ejemplos que podríamos citar, la no discriminación de género, o sea, la normativa societaria, sin perjuicio de la laboral que también debe contemplar estos aspectos, debe garantizar principios tales como igualdad de remuneración por igual tarea, asegurar las posibilidades de movilidad y ascenso sin distinción de géneros, el acceso a cargos jerárquicos y toma de decisiones en órganos de administración y de gobierno de los entes societarios, y velar por cuestiones que han salido a la luz en los últimos años y que lamentablemente se manifiestan también en casos de acoso sexual en los ámbitos laborales. Asimismo, y dentro del plano que estamos refiriendo, habrá que garantizar a los trabajadores derechos a un trabajo digno, equitativo, condiciones laborales seguras, salarios justos, descanso y licencias remuneradas. Todos ellos, como podemos observar, tienen clara repercusión e influencia directa con los derechos de la persona humana. Agrego sobre el particular, pues entiendo que también reviste gran importancia, la consideración de inserción laboral de personas con discapacidades diferentes, estableciéndose o debiéndose establecer protocolos especiales que permitan la inclusión del trabajo de estas personas. Otra cuestión importante que se manifiesta y se correlaciona entre la actuación de ambos sujetos es el derecho al trato digno en el ámbito del derecho de consumo, que como bien reza nuestra Constitución Nacional, deben verse garantizados y de manera particular, por eso lo traje colación específica, es que estos derechos no solamente se recogen para las personas humanas, sino que de manera expresa a las personas jurídicas en su carácter de consumidores finales. Con relación al comercio internacional y derechos humanos, debe destacarse que el comercio internacional, por su entorno global y la magnitud de sus operaciones, tiene un impacto significativo en lo que a derechos humanos se refiere, ya que las políticas comerciales pueden influir claramente en cuestiones como la pobreza, la disponibilidad de alimentos, el acceso a medicamentos y otros servicios básicos. Por lo tanto, habrá que considerar e implementar disposiciones que recepten principios rectores sobre empresas y derechos humanos, como el de Naciones Unidas, los cuales buscan garantizar que las personas jurídicas respeten derechos humanos en sus operaciones comerciales. Estimada, finalmente, efectuaré una breve referencia, sí, al impacto ambiental, por interrumpir, que obviamente... Sí, perdón. Perdón por Sí. interrumpirte. Simplemente el impacto ambiental, perfecto, que tiene obviamente gran impacto, es el mundo en que vivimos y que afecta de manera directa a los, digamos, no solo a los seres humanos, sino a todos los que de alguna manera habitamos en este planeta. Y como última reflexión, y no me queda más tiempo, pero me hubiese gustado destinar unos breves minutos a lo que es inteligencia artificial y el impacto terrible que va a tener tanto en las personas humanas como en las personas jurídicas, y que sería motivo de tratamiento especial. Lo último que quiero referir es que el próximo 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, que como todos sabemos es la fecha que estableció la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1950 para difundir valores consagrados en la Declaración Universal realizada por dicho organismo en 1948. En Argentina, la fecha mencionada coincide justamente con el regreso a la democracia, que la recuperación de la democracia como forma de gobierno garantice el cumplimiento de los derechos fundamentales, ya que, como diría Nelson Mandela,
privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias por respetar el tiempo. Los temas son muy interesantes y creo que todas y todos tenemos muchísimas ganas de hacer un montón de preguntas, pero le voy a pasar la palabra a nuestro próximo expositor, al querido Alexander Linford de Chile, con su ponencia El derecho humano al debido proceso, especie en crisis. Alex, ¿andás por ahí? Sí, acá estoy. Sí. Bien, muchas gracias por la invitación y quería partir esto haciendo un pequeño recuerdo. Yo creo que para todos los que hemos vivido el doctorado en la Universidad de Buenos Aires, es un poco difícil empezar a hablar de derechos humanos sin recordar la cátedra de nuestro doctorado dictada por Ricardo Rabinovich y por nuestra querida Flavia Piovesan, que creo que a todos nos ha servido como guía para ir entendiendo e ir procesando, ir generando nuevas teorías acerca de los derechos humanos. Y por otra parte, quiero también recordar el curso de nuestra querida Vero, que dentro del cual también hemos podido reflexionar constantemente acerca de este tema, como en las aristas de todos nuestros cursos dentro del doctorado. Así que primero eso, hacer ese pequeño recuerdo y agradecimiento siempre. Segundo, empezar a hablar del tema. Estamos hablando de debido proceso. Y cuando hablamos de debido proceso, tenemos que asumir algunas cosas. Primero, que existe un proceso al que está siendo sometida una persona. Y ese proceso, la doctrina nos ha dicho, nuestros organismos internacionales de derechos humanos nos han dicho, que tiene que cumplir con una serie de requisitos. Eso está claro en algunos países del extranjero, o está claro si nosotros miramos nuestra doctrina internacional, nuestra jurisprudencia internacional, pero no queda tan claro si es que nosotros miramos nuestro texto constitucional, donde solamente al referirse a debido proceso habla de un proceso racional y justo. Pero independiente de esto, nuestros tratados internacionales que se han ido ratificando, cada uno de ellos dice que hay que ajustar la legislación interna para poder cumplir con los objetivos del tratado. Y entre otras cosas, una de las cosas que se pide ajustar son realmente los procesos. Pero ahí es donde viene el punto y ahí es donde yo quiero hablar y quiero empezar a hablar de esta crisis que propongo en el título, que es que los procesos, los cuales se pide ajustar en base al debido proceso, e insistiendo que no es algo solamente de un tratado internacional, sino que cada vez que sale un nuevo tratado internacional que protege a personas de acuerdo a sus grados de vulnerabilidad, esos tratados no solo hablan de los procesos judiciales, sino que también hablan de los procedimientos administrativos. Y en los procedimientos administrativos es donde yo quiero hacer esta detección para poder conversar con ustedes acerca de las imposibilidades del debido proceso. ¿Y qué procedimientos administrativos en particular? Los procedimientos administrativos sancionadores. Dentro de nuestro país, dentro de Chile, la gente que es funcionaria del Estado puede ser sometida a procedimientos administrativos sancionadores con el objetivo de ¿qué? De perseguir la responsabilidad administrativa que puedan llegar a tener en el caso de que no cumplan con sus obligaciones funcionarias a cabalidad. ¿Y cuál es el requisito para poder hacerle un procedimiento administrativo sancionador? Que el fiscal tenga o el mismo grado o un grado superior dentro de la escala de grados del servicio. Es decir, no tiene que ser abogado, no tiene que saber de debidos procesos, no tiene que saber de nada más que cumplir con el requisito de ser del mismo grado o un grado superior. Ahora,
yo me pregunto, ¿será eso lo necesario para asegurar que este investigador, que este fiscal, va a realizar debidamente un debido proceso? Y esa respuesta no la tenemos por qué dar nosotros, sino que la puede dar, entre otras cosas, la Contraloría, cada vez que se declara ilegal uno de estos procedimientos administrativos sancionadores. Y se suele declarar la ilegalidad, ¿por qué? Porque se formulan mal los cargos, por ejemplo, porque no se especifica dentro del cargo la, la, no se describe el hecho que se ha cometido para perseguir la responsabilidad penal. No se describen tampoco las sanciones. No se amplía o no se entrega siempre un término probatorio. Y todas esas situaciones que podemos ir viendo realmente afectan el debido proceso. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de todo esto? Que después de que yo vivo un procedimiento administrativo sancionador como funcionario del Estado, el ir a la Contraloría a pedir la ilegalidad no solo tiene costo asociado en el aspecto que ojalá que eso lo haga un profesional, sino que la Contraloría también ha ido poniendo determinados asuntos que son nombrados como requisitos para poder acceder a esta legalidad. Por ejemplo, Contraloría ha dicho que ellos solamente se van a pronunciar acerca de los vicios de legalidad que alegue la persona que está haciendo la alegación de legalidad. Que eso es algo lógico, pero ¿cuál es el problema? Que el funcionario común, a aquel que no se le pide una defensa letrada dentro de su procedimiento administrativo sancionador, no sabe efectivamente cuáles son las cosas o las ilegalidades que pueden llegar a provocar esta ilegalidad del sumario administrativo sancionador. Entonces, ¿qué nos trae como consecuencia eso? Nos trae como consecuencia que no solo se genera una imposibilidad de llevar un debido proceso porque el proceso lo está llevando una persona que no sabe, no solo se nos genera la duda constante de si las sanciones, por ejemplo, que se van a aplicar son efectivamente sanciones que son equivalentes con la, con la infracción que se cometió, sino que también nos trae siempre la duda de si el funcionario va a tener la habilidad para poder detectar las ilegalidades de las que fue víctima en el procedimiento y presentarlas a la Contraloría, o a contrario sensu, va a tener el dinero suficiente como para poder pedir a un abogado especialista en derecho administrativo que presente este requerimiento a Contraloría para poder llegar a lograr la ilegalidad. Entonces, para concluir en los 2 minutos que me quedan, quiero señalar que es importante entender que el debido proceso hoy, no solo a nivel internacional y de derechos humanos, está consagrado para los procedimientos judiciales, sino que también tenemos que ir entendiendo que el procedimiento administrativo y los procedimientos administrativos sancionadores también son procedimientos que se tienen que regular por el debido proceso. ¿Por qué? Porque al igual que el derecho penal, la sanción administrativa es un ejercicio del poder castigador, un ejercicio del poder punitivo del Estado. Y si nosotros tenemos el poder del Estado sobre un ciudadano al momento de que se le va a ser aplicada una sanción, lo mínimo que nos puede garantizar ese mismo Estado es que el proceso que se va a llevar a cabo para poder aplicar esa sanción va a ser un proceso que cumpla con todos los requisitos jurisprudenciales que ha entregado nuestro derecho internacional para poder garantizar un debido proceso. Este tema nos da muchísimo más para hablar. Entiendo que se haya acotado el tiempo porque todos tenemos que hablar y vuelvo a agradecer. Vuelvo a agradecer a nuestro maestro Ricardo Rabinovich, a Verónica, a Estefanía, a los amigos del panel y a todos los que nos dan la posibilidad año a año de poder estar acá. Muchas, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alexander. Ahora el compañero Marco va a presentar a Carlos, que está allí presente. Adelante, Marco. Muy bien, enhorabuena, Alexander, por el especial manejo del tiempo también. Ahora nos va a hablar Carlos Montebruno de Chile y el tema es la prescripción como derecho humano. ¿Sí? Gracias. En una entrevista antes de las elecciones, Fantino le dijo a Patricia Bullrich que según Massa, comillas, si gana Milei, a usted, padre, que manda un pibe al colegio, le va a costar 3 millones de pesos el año universitario. Ella dijo, eso no es verdad, nosotros no estamos pensándolo. Pero yo creo que la señora Bullrich estaba equivocada, o en el peor caso estaba mintiendo. Porque si Javier Milei, que ya ganó y es presidente en Argentina, quiere privatizar la economía, ya que viva la libertad al carajo, entonces es claro que planea cobrar por educar, por lo que será negocio y los privados crearán universidades y subirán progresivamente los aranceles, que es lo que pasa en Chile sin consideración ni miramiento. Y el Estado tendrá que crear un sistema de financiamiento de esa educación en algún momento para incentivar a los privados a prestar dinero a los estudiantes, que serán como en Chile, típicamente personas pobres, económicamente sin agasajo. Si eso es cierto, entonces Argentina corre el peligro de sufrir lo que Chile ahora mismo está viviendo, porque a causa de la educación superior privatizada y su financiamiento, que es un desparpajo, específicamente la imprescriptibilidad del llamado crédito con aval del Estado, que bien podría ser el infierno, en Chile se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de los estudiantes deudores, mientras en Argentina, sin saber que les espera un sistema parecido, gritan ¡viva la libertad, carajo! Para entender por qué, y partiendo por lo obvio, tenemos que cuando se habla de derechos humanos, usualmente se trata de dictaduras y de muertos en enfrentamientos, o de personas que fueron físicamente torturadas, violadas y mutiladas hasta hacer de sus cuerpos un colgajo. Se dice en derecho que esas conductas son crímenes de lesa humanidad y que son tan graves que se justifican la persecución y el castigo eterno sin nunca detenerlos. O también, dicho en términos jurídicos, son delitos imprescriptibles que fueron creados para, en lo posible, cortar las violaciones a los derechos humanos de cuajo. Lo que me interesa hacerles notar a ustedes, y el tema central de esta presentación, el núcleo del argumento, es que el término jurídico imprescriptible es solamente una máscara, un cascajo, porque en realidad esa palabra quiere decir que para efectos legales no le afecta el tiempo y que dura para siempre, o sea que es eterno. Pero nada dura para siempre, y a quien dijera lo contrario le preguntaríamos ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde lo extrajo? Claro, ya expliqué que en los delitos contra la humanidad se justifica lo imprescriptible, al menos hasta la muerte por lo bajo, porque son demasiado graves y eso simplemente hay que reconocerlo, no es esfuerzo ni trabajo. Pero, ¿por qué en el sistema chileno se aplica la misma norma de imprescriptibilidad a la deuda estudiantil por educación superior como si se tratara de una condena al infierno eterno? ¿Acaso es tan grave el que un estudiante deude dinero como para justificar perseguirlo para siempre y sin relajo? Porque a diferencia de Argentina, en que hoy la educación superior es gratuita, viva la libertad carajo, en Chile hay que pagar mensualmente entre 200 y 1.000 dólares norteamericanos. Y si no se paga, la deuda es imprescriptible, lo cual hay que detenerlo. Ya dije que era un desparpajo. Pero la pregunta es cómo. Si se sabe que todos deben pagar sus deudas, eso no hay que defenderlo, y estas son obligaciones legales que legítimamente el estudiante contrajo. La forma de frenar todo esto se relaciona con una cuestión que ni los manuales ni la historia del derecho han explorado nunca en sus cuadernos, que es el origen de la prescripción, lo imprescriptible y su relación con lo eterno, cosa que no se ha estudiado quizá por ignorancia, quizá por relajo, y es una cuestión que hasta ahora se ha dicho, y desde hace miles de años en realidad, que era irrelevante por no tener consecuencias prácticas. Así que, ¿para qué meterle trabajo? Pues bien, resulta que el verdadero primer antecedente histórico de la prescripción está en la Biblia. Sí, la Biblia, el libro más antiguo de la humanidad y que es la raíz del catolicismo, con su Dios paterno, inmortal y eterno, un majo. Sucede que entre los años 1500 y 300 a.C. surgió la ley del jubileo, una liberación surgida del amor fraterno, según la cual todas las deudas con antigüedad superior a 7 años debían ser perdonadas, para que entre el prójimo no hubiera ni mendigos ni esclavos cabizbajos. O sea, que no hubiere personas que perdieron sus bienes y hasta sus familias por no poder pagar sus deudas y por lo tanto por no poder económicamente retenerlos. En la cara, un escupitajo. Todo esto consta en el Deuteronomio, capítulo 15, versículos 1 al 6, y es el primer registro histórico de la prescripción como se la conoce hoy en nuestro derecho interno, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿por qué entonces el misterio del origen de la prescripción? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay debajo? Desde aquí el asunto empieza a sonar como conspiranoia, pero las referencias existen. Ya cité la Biblia y sobre la deuda estudiantil en Chile tenemos el artículo 13 de la ley 20.027. Es cosa de leerlo para ver que el argumento no es un andrajo.
El puente entre ambos se volverá visible si avanzamos en la historia hasta el siglo III después de Cristo, cuando el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, quizá por estar enfermo, y les cuento que ahí fue por primera vez que se introdujo al derecho una deuda imprescriptible, que fueron los impuestos. ¿Acaso alguien se distrajo? La justificación de lo imprescriptible de los impuestos consistía en que el emperador era la personificación de Dios en la tierra, y como este es todopoderoso, inmortal y eterno, les repito, todo un majo, entonces no podía ser jurídicamente posible liberarse de una deuda con él mediante el tiempo, porque Dios es sempiterno. Por eso hubo que borrar de la historia de la humanidad el verdadero origen de la prescripción, que era el jubileo, les recuerdo. Y si tengo razón en todo esto, entonces la única que pudo lograrlo fue la Iglesia Católica, lo cual en esta investigación es un altibajo, y bien bajo, porque entonces significa que se coludieron el imperio y la Iglesia para manipular el derecho, lo cual sería algo increíble para un inocente renacuajo, pero encaja perfectamente con que el imperio primero adoptó el catolicismo para después intervenir en los asuntos doctrinarios de la Iglesia mediante el cesaropapismo. O sea, cayeron bajo. Y todo eso probablemente se hizo para crear un ideal posible de unidad dentro de un territorio y con una población tan diversos, y sobre ese ideal como base poder recaudar impuestos sin recurrir al simple uso de la fuerza a destajo. Pero, ¿por qué todo eso sería importante hoy en el siglo XXI para Chile, Argentina y quizá todo el planeta? ¿Qué relevancia tiene hasta dónde en la historia el análisis nos retrotrajo? Pues que la imprescriptibilidad tributaria de Roma sobrevivió en el derecho, en el fondo del derecho, hasta llegar a la Constitución del Imperio Británico, cosa que sé porque en Australia, miembro del Commonwealth, son imprescriptibles todos los tributos e impuestos. Y allá, la deuda estudiantil por educación superior es tratada, justamente, como impuesto. De forma tristemente obvia, la historia sigue con que nosotros en Chile simplemente copiamos y pegamos la regulación extranjera sin entender de sus efectos un gajo. La pregunta central que queda por hacerse, entonces, es si todo esto sería suficiente para hoy en día liberar a un deudor estudiantil mediante la prescripción. ¿Serviría el tiempo para favorecerlo? Yo digo jurídicamente que sí, y la razón es que si todo lo que he dicho es correcto, entonces lo imprescriptible y todos sus fundamentos se reconducen a Dios y su característica de ser eterno. Así que para defenderlo, habría que explicar cómo encaja Dios en el derecho de un Estado laico, como Chile y Argentina, porque de buenas a primeras no hay cómo entenderlo. Al respecto, ya estoy planteando en el juicio Rol C 4592-2023 del Cuarto Civil de Santiago toda esta investigación, todo este trabajo, el cual se resume en que la imprescriptibilidad vulnera 3 derechos humanos de los deudores, que son, primero, la igualdad, porque son los únicos deudores del sistema que por el no pago estarán obligados hasta caer muertos. Segundo, la propiedad, porque los deudores son dueños de su deuda y no pueden abusar o disponer jurídicamente de ella por la prescripción. Y tercero, justamente, la prescripción misma, que dentro de todo este argumento es un derecho humano, simplemente porque el tiempo afecta a todos por igual y nada ni nadie puede ponerle freno ni mermo. Y si alguien lo ha logrado, ha sido solamente en su mente y porque de la realidad se abstrajo. Pero no, la prescripción corre a favor y en contra de todos simplemente porque el tiempo es imparable. Y aunque a veces se suspende, la prescripción siempre tiene un plazo extraordinario y ese nadie puede suspenderlo. Y si nadie se había dado cuenta de esto, es solamente porque es invisible el tiempo. Y además, en todo caso, porque la idea de Dios ha sido parte de todas las culturas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Decir eso no es para nada un extremo, y de hecho, en ese sentido y pensándolo un poco, Dios está ubicado justamente en la raíz de la idea de sociedad misma, en su sótano más profundo, lo más debajo. Pero incluso si el tiempo es invisible, de hecho podemos sentirlo. ¿Podemos igualmente sentir la prescripción en el derecho? ¿O estoy diciendo un pintarrajo? Para determinar eso, pensemos en el derecho civil, en la renuncia a la prescripción y sus efectos. Cualquier abogado civilista sabe que solo puede renunciarse a la prescripción con plazo cumplido y que solo puede hacerlo quien puede enajenar, por ley, un mandamiento. Aquí la clave es preguntarnos, ¿cuál es jurídicamente el objeto del acto de renuncia? Dicho en otras palabras, ¿qué es aquello que se renuncia sino un derecho de prescripción que el prescribiente, al cumplirse el plazo, a su patrimonio atrajo? Por eso solo puede renunciar quien puede enajenar, porque se hizo jurídicamente dueño, mediante el derecho de prescripción, de todo ese tiempo. Y por eso la prescripción es un derecho humano, porque estos son derechos que emanan de la naturaleza humana. Y es obvio que sin tiempo no hay naturaleza, ni vida, ni humanos, no habría ni un yermo. Con lo cual solo queda dilucidar qué jerarquía tendría la prescripción en el derecho, cosa que respondo de inmediato afirmando que es una norma de nivel jus cogens, porque, y aquí lo encajo, es el reverso al otro lado del cual está la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, que sería a su vez el anverso. Ambas dos juntas son las dos caras de una misma moneda, una sola misma idea que recorre casi todos los sistemas jurídicos del mundo a diestra y siniestra, de arriba a abajo, consistente en que todo prescribe, porque el tiempo nada ni nadie puede detenerlo, excepto los delitos contra la humanidad, en que por su gravedad se justifican la persecución y el castigo eternos, aunque hacerlo sea mucho trabajo.
Así planteado, o sea, si la prescripción es un derecho humano, entonces en todos los países que hoy tienen un préstamo estudiantil imprescriptible en sus derechos, se están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos de los deudores, que quedan reducidos comercialmente a ser esclavos hasta llegar a muertos, lo cual es un desparpajo, porque en Chile la canción nacional dice que la tumba será de los libres o el asilo contra la opresión, cosa que no es más que un cuento, y si se extendiera a Argentina, se estaría castigando a gente que se esfuerza con una vulneración de sus derechos. ¿No era que viva la libertad, carajo? Para solucionar todo esto, solo hay que reconocer jurídicamente que la prescripción es un derecho de nivel ius cogens, para lo cual hay que lograr dejar cubierto un gran trabajo académico, que aquí me he esforzado en mostrar para Chile y también para Argentina, sin atajos, pero también supone un trabajo judicial, que está en los juicios que mencioné, y uno político, que es difícil justamente porque al tiempo nadie puede verlo, por lo que incluso si la prescripción fuera efectivamente un derecho humano, quizá nadie pueda ni quiera creerlo. Y en todo caso, tales esfuerzos exceden los límites de esta presentación, que solo busca plantear el problema y exponerlo con todo y espantajos, para mediante todo este análisis quizá convencer al presidente Gabriel Boric y a su gobierno de que cumple su promesa de campaña y condone la deuda estudiantil sin tener que pagarla por estar prescrita tendido el tiempo, que todo lo destruye y todo lo corta con su tajo. De paso, también, quizá, convencer a la Argentina de Javier Milei de alejarse de lo imprescriptible, de lo eterno, y en ambos países, quizá en todo el mundo, buscar alternativas distintas a Dios para solucionar nuestros problemas internos, y aunque suene imposible, ojalá de cuajo. En estos términos, en todos estos términos, como he dicho que los entiendo, a mí me gustaría poder copiar al pueblo argentino, que hasta hace muy poco recibía y aceptaba apenas migajos, y decir con todos los demás chilenos, todos juntos en concierto, viva la libertad de la deuda, carajo. Me llamo Carlos Montebruno Poblete, pueden contactarme mediante el sitio web www.anticae.cl y esta ha sido mi presentación titulada La prescripción como derecho humano. Muchas gracias. Muy bien, Carlos. Bueno, todos envidiamos a los que van a poder conversar ahora en la pausa de café con Carlos sobre este tema tan interesante y que nos afecta especialmente en este contexto. Así que inmediatamente pasamos a la ponencia de Damián Pizarro de Argentina. 50 años no son nada. Damián, tenés la palabra. Un gusto verte escuchando. ¿Qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes. Bienvenidos a 50 años no son nada. Especialmente agradezco a Ricardo, a las autoridades de la UCAIG. Ricardo, qué bueno verte sonreír siempre. Y a quienes posibilitaron esta actividad. A los profesores y profesoras presentes, a los maestros y maestras, compañeros y compañeras presentes en la mesa y además asistentes. Me dejo para el final de esta ponencia una pequeña sorpresa. 50 años no son nada, es un trabajo académico que justamente cumple, bueno, con las premisas que tenemos, ¿no? Unir a estas dos naciones, seguir trabajando justamente por la integración, compartir derechos, ¿no? Más interesante que compararlos, y hacer memoria, un poco tomando también la postura de lo que recién compartía nuestro compañero. 50 años no son nada es una clara alusión a la convergencia que creemos que existe en el reciente triste aniversario que se dio en Chile, el golpe cívico, político, militar sufrido por Allende y por todo el pueblo chileno, y la situación de la región que se daba también en esos tiempos, Argentina pasando de una democracia peronista rápidamente a una dictadura militar, sino a la más sangrienta de su historia. Y también, bueno, haciendo una referencia al tango de Gardel y de Lepera, que fue escrito allá en 1934, quienes perdieron la vida en 1935. Voy a compartir una pequeña imagen que nos sirve un poco como para recordar de qué estamos hablando, si me lo permiten. 50 años no son nada, van a ver a la izquierda un poco el accionar de los medios allá por 1973, cuando sucedía este estallido en Chile. Van a ver también la nota que le están haciendo al general Perón en las afueras de una casa en Vicente López, creo que es, o en Olivos, no me acuerdo, en donde lo están entrevistando sobre la situación que se había dado horas antes en Chile, donde él da un poco de su opinión respecto a lo que había sucedido y establece un poco la pauta y la creencia que llegaba aquí a la Argentina, esto de cómo lo habían de cómo lo habían lastimado a Allende, independientemente de su orientación o sus ideas
o el descontento económico o social que podía existir. Después, bueno, seguido a ello debajo la foto de Perón y su esposa con Augusto Pinochet y su esposa. También a la izquierda o en el centro de la escena, Videla con Pinochet en un saludo protocolar, pero hasta ideológico y político de ese tiempo, y debajo un acto que se dio hace muy poquito en el Centro Cultural Kirchner, aquí en Argentina, donde, entre otras cosas, además de recordar estos sucesos históricos, también dentro de ese mismo estudio histórico y análisis, también se retiraron lo que eran las condecoraciones que tenía Pinochet en Argentina. Un poco como para recordar, sé que algunos colegas ya han hecho la labor histórica de ver un poco hacia atrás y se podría decir, han contado un poquito sobre la historia de esos tiempos. Lo cierto es que la Real Academia Española define justamente al golpe de Estado como una destitución repentina, y una sustitución. Justamente habla sobre la fuerza y sobre medios inconstitucionales, justamente contra quienes ostentaban el poder político en ese tiempo. Se producen levantamientos, se producen rebeliones y se produce el desmantelamiento de las instituciones constitucionales. En Argentina siempre se habla sobre grietas, ¿bien? Y siempre se habla sobre lo endeble que es la democracia. También se habla de la región, ¿no? De esa manera. Lo cierto es que hasta ese momento la Constitución chilena y la institucionalidad política chilena era muy fuerte, al menos la información que llegaba aquí a la Argentina, o como lo veíamos desde aquí. Que se entienda que esta mirada de 50 años no son nada tiene que ver con una mirada, como dice Ricardo, de este lado, pero bueno, de este lado de la cordillera, unidos por la cordillera, ¿no? Pero de este lado. Y que justamente la destitución de quien había asumido como presidente del país, el primer presidente con una orientación marxista, a través de elecciones democráticas, y que justamente había desembocado luego en una convulsión social, en una grave convulsión social. Bueno, ya saben algunos que comenzó allá por el mes de agosto, cuando la Cámara de Diputados empezó a hacer referencia al artículo 39 de la Constitución Política, que justamente era empezar a fiscalizar los actos de gobierno, bueno, lo que se llamaba en ese momento una especie de golpe blando, que después terminó derivando, bueno, en definitivamente un golpe de Estado, ¿no? Con toda una situación de suma violencia, con Allende encerrándose en la Casa de la Moneda, si no me equivoco, con algunos generales y con algunas personas de su confianza, bueno, que acaba con la muerte de él, el supuesto suicidio, que dicen que después, bueno, confirmado eso por las personas que lo rodeaban, pero hasta la figura del suicidio quedaba de un lado o del otro lado de esta grieta, la cual en Argentina siempre decimos, ¿no? Porque el relato del suicidio para algunos era un relato de cobardía, ¿bien? Y para otros era un relato de valentía. Entonces eso generaba justamente esta división en bandos, ¿no? Y en Argentina nos pasa mucho eso. Por eso digo, no es para comparar, sino para compartir que en Argentina todo lo vemos siempre desde un lado o del otro y hasta el mismo hecho. Bien, y contando con especialistas en historia como los que están aquí sentados, que seguramente pueden dar mayor claridad sobre eso, que es cómo contar un hecho, bien, o cómo cambiar la historia a veces en la forma en la que hacemos el relato, ¿no? Entonces, lo cierto es que cuando, un poco volviendo a lo que les comentaba antes, de cómo se lo veía esto, ¿no? Por ejemplo, se contaba sobre un violento golpe de Estado que acabó con una de las democracias más estables de Latinoamérica, ¿bien? Y que comenzó justamente una dictadura que duró 17 años y fue una de las más despiadadas de la región. En ese momento, cuando lo van a buscar a Perón, les comentaba, decía, Allende no ha fracasado por él, lo han hecho fracasar. Esos apurados que hay siempre en las revoluciones, los apurados lo han lanzado contra la reacción y la reacción lo ha jodido. Bien, es un video que está en YouTube, se los recomiendo, muy interesante por el contexto histórico, ¿no? Y por también esto de encontrar a un presidente en la puerta de una casa y preguntarle, algo que hoy sería casi imposible.
Y después, bueno, también con el tiempo, pero esto, las dos fotos, ¿no? La foto de Perón hablando y apoyando al pueblo chileno, pero también Perón le envía 2 emisarios, según, ¿no?, informes que se han encontrado y que lo han ventilado en este último tiempo. Por ejemplo, el caso de Juan Manuel Abal Medina, dijo: Perón le envió 2 emisarios a Allende con 8 días de diferencia, diciendo que la conspiración estaba absolutamente en marcha y que la encabezaba Augusto Pinochet. O sea, Perón se ponía de este lado. Pero también, ¿sí?, envió representantes al momento de la asunción de Chile para recomendarle, por ejemplo, la disolución de los partidos políticos y de alguna manera que se aparten aquellos partidos políticos que eran con identidad marxista, ¿no? Entonces digo, bueno, esto que siempre queda, como les digo, en ambos lados de una grieta ideológica, bien, y que los hechos lo han puesto en que, bueno, nada, que ciertamente ha pasado ya 50 años, hay muchísimas cosas que no han podido subsanarse, hay muchísimos temas que no han podido solucionarse. Bien, hoy, a 50 años, el presidente actual de Chile se encuentra justamente ante un gran desafío. Bien, y digo el presidente actual porque el anterior y el que siga después también, ¿sí?, que es que la calidad política ha desmejorado. Bien, no solamente en Chile, sino también en la región, pero digo, y en Argentina también, la calidad en Chile ha desmejorado. La que falló en 1973 y que se entiende que está fallando actualmente, y eso se ve a través de las distintas encuestas y demás, donde la reprobación lleva hasta posicionarse en espacios de derecha. Bueno, eso explica también la pérdida o el fracaso. Sí. Perdón por interrumpirte. Le queda un minuto, ¿sí? Sí, cómo no, gracias. Entonces, también la pérdida en las elecciones constitucionales, bueno, eso demuestra que de alguna manera se ha generado un malestar y que aún persiste. Sabemos que es muy difícil en 10 minutos contar un poco toda una investigación o un trabajo que hicimos hecho, pero en este momento lo que hago es acceder a mi sorpresa, ¿no? Le doy la palabra a quien de alguna manera es mi copilota de esta ponencia, quien no solo aportó la conclusión, sino que fue la luz, la brújula y la bitácora de este intento de aportar un poco de integración. A la doctora Verónica. Si Verónica puede. Bueno, Dami, todo lo que dijo son mentiras. Con respecto a mí, él me pidió ahí porque él no se puede sostener solo y acaba de dar muestra acabada de que sí. La única reflexión que aporto para cerrar entonces las ideas de Damián, que van a estar obviamente explicitadas y ampliadas en el artículo que ella está combinadísimo a hacer, tienen que ver con una invitación a reflexionar como sociedades en integración jurídica. No somos abogados y abogadas solamente los que hacemos y las que hacemos integración jurídica, sino hay 2 sociedades en este momento, la chilena y la argentina, que están completamente atravesadas por una conflictiva de repensar y resignificar la democracia, posiblemente con ideas más de Bobbio que idealistas, y en este contexto entonces observar que podemos hacer un recorrido histórico, penoso y triste, por cierto, pero que nos tiene que dar un aliento para superarnos en integración. Así que hecha la invitación, gracias y acá cierro. Bueno, terminamos así entonces con la mesa número 3.